Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Claudia Ruiz. En este momento vamos a presentar el trabajo de escenarios financieros. Vamos a hablar de la ampliación del capital. La ampliación del capital no es ni más ni menos que un incremento al capital social de una empresa. Se determina por emitir nuevas acciones o aumentar el valor nominal de las que existen, de las que están en existencia. La ampliación del capital viene de tres formas diferentes: emitiendo acciones nuevas, aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes, mediante la capitalización de reservas, es decir, transformamos las reservas en capital social. En este caso, los accionistas no tendrán que aportar dinero y recibir acciones liberadas. El cargo de los beneficios no distribuidos es cuando los accionistas no aportan dinero pero reciben acciones liberadas. ¿Cómo se establece el precio de las nuevas acciones en una ampliación de capital? A la par, es el precio que se paga por la acción es igual que el valor nominal, precios por encima del par. El precio de la acción se eleva con una prima de emisión, es decir, es superior a su valor nominal. Acciones liberadas o gratuitas. Las acciones son gratuitas y los socios no pagan por ellas porque se pagan con el cargo de las reservas de la sociedad. Las ampliaciones liberadas se clasifican en totalmente y parcialmente. Las acciones no tienen que realizar ningún desembolso, ya que el dinero o el efectivo se obtiene de las reservas de la empresa. Parcialmente, el accionista realiza el desembolso de una par de la ampliación que no cubre con reserva del balance. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir para realizar una ampliación del capital? Preposición de la ampliación. La, la puede realizar el Consejo de Administración o el Administrador Único. Elaboración de un informe. El informe que se elabora por los administradores se debe explicar por qué se realiza la ampliación del capital y en qué condiciones. Em, Aprobación de la Junta General de Accionistas. La ampliación de capital supone la modificación de estatutos y por lo tanto se debe aprobar por la Junta General. Otorgamiento de la escritura pública de ampliación del capital. Para que el acuerdo de la Junta sea efectivo y tenga publicidad frente a terceros, deberá otorgarse en escritura pública ante notario e inscribirse en el registro mercantil. Políticas de dividendo. Es el pago hecho por la empresa a sus accionistas, ya sea en efectivo o en acciones. Este pago se realiza como distribución de los beneficios de la empresa. También podemos decir que son pagos hechos a los accionistas originados de las ganancias de la empresa, independientemente de que haya generado en el periodo actual o en el o en periodos anteriores. Los dividendos afectan la estructura del capital por la retención de utilidades incrementan el capital común respecto a la deuda. Financiarse con utilidades retenidas es más barato que emitir nuevos capitales comunes. En la estructura organización, la cual la empresa utiliza para el pago de dividendo a los accionistas. La política de dividendos es irrelevante porque los inversionistas pueden vender una parte de sus acciones o carteras sin necesitar fondos. ¿Cuáles son las características de las políticas de dividendos? Eh, la empresa no obliga al reembolso a los accionistas mediante dividendos. Es constante, estable y residual con las políticas de dividendos. Es parte integral de la estructura corporativa. Procedimiento para el pago de los dividendos. Fecha de declaración. Fecha en la cual las juntas directivas de una empresa declaran los dividendos regulares. Fecha de registro. Fecha en la cual la compañía abre el libro de propietarios para determinar quién va a recibir el dividendo. Fecha ex dividendos. Generalmente se cumple 2 o 4 días hábiles antes de la fecha de registro. Por lo tanto, si la acción es vendida, el nuevo accionista deberá estar registrado
antes de esta fecha para tener el derecho a recibir el dividendo. Fecha de pago. Fecha en la cual una empresa envía por correo los cheques de los dividendos. Hay tres políticas de dividendos que son políticas dividendo estable, políticas dividendo constantes y políticas dividendo residuales. ¿Cuál es la importancia de la política de dividendo? Es buscar rendimiento que sean periódicos y estables, lo cual se verá reflejado para pagar cada año, con el fin de brindar una salud financiera adecuada. Y cabe resaltar que la política de dividendos, quien se responsabiliza de aprobarla en la Junta General de Accionistas de la empresa, con el propósito de buscar beneficios que conlleve al retener las utilidades y la distribución de este a través de dividendos para destacar la estructura financiera y el valor de la empresa, con el propósito de determinar la fortaleza o debilidades financieras. Factores que afectan la política de dividendos: normas legales, financieras, obligaciones fiscales, disposición de tesorería. Los beneficios de la política de dividendo. Una política financiera garantiza al inversionista el cuidado y continuidad del patrimonio invertido y garantiza el rendimiento de este. Las utilidades retenidas son fuentes de financiación interna. ¿Cuáles son las ventajas? Los factores que pueden favorecer una política de dividendo, porque los impuestos son bajos y los costos de emisión. Impuestos. Se relaciona con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país. En general, los dividendos están contemplados por el impuesto a las ganancias, costos de emisión. El costo de una nueva emisión de accionistas puede resultar muy alto. Si esto se incluye en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten acciones nuevas. Muchas gracias por su atención.